Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a seguir analizando la situación de Verónica Abad, porque esto ha traído cola, ha traído muchas reacciones y cuestionamientos respecto a la institucionalidad de nuestro país. Estaremos también con Francisco Jarrín a las 7:45, él es presidente pro tempore del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Esta semana es la Cumbre Iberoamericana 2024 y bueno, vamos a ver qué expectativas se tienen de esta cumbre tan importante. Estaremos también 8:25 con el doctor José Chalco Salgado, abogado especialista en Derecho Constitucional desde Cuenca. Nos va a dar su criterio sobre la situación de Verónica Abad y también Jan Topic. Lo seguimos analizando para tener varios criterios para que nuestros amigos oyentes se formen su propio criterio en torno a, bueno, todos estos argumentos técnicos y jurídicos que nos dan nuestros invitados, muy valiosos, por cierto. Y 8:45 estaremos con Catherine Pasos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos. La situación de la crisis energética es bastante grave. Se menciona que se ha aumentado el riesgo de apagones que no han sido programados y de cortes de luz más largos, inclusive, más largos que estas 12 horas que estamos viviendo, sí, en nuestro país. Así que, bueno, vamos a conversar sobre este tema que también nos aqueja. Y bueno, viendo lo de Verónica Abad, ella ha dicho que apelará en todas las instancias posibles para evitar su suspensión. Los abogados de la vicepresidenta presentaron una acción de protección y también ha mencionado que la Casa Militar Presidencial seguirá protegiéndola. Esto lo aclararon las Fuerzas Armadas después de que se había anunciado que iban a quitarle la seguridad, pero después se aclaró, dijeron que no. Y bueno, además de esto, la Asamblea no ha descartado escuchar la versión de la vicepresidenta en el Pleno. Así pues, ya ha adelantado la vicepresidenta algunas acciones que estará realizando en su defensa para impugnar, para frenar esta decisión del Ministerio de Trabajo, que recordemos del 8 de noviembre la suspendió del cargo por 150 días. Estos son 5 meses. Así pues, los abogados de la vicepresidenta ingresaron ayer una petición a la Asamblea para que se les permita exponer con audios y videos cómo se llevó adelante esta audiencia del sumario administrativo que celebró la vicepresidenta. Según su defensa, esto demostrará que existen supuestas irregularidades y total incongruencia entre lo que sucedió en esa diligencia y las motivaciones que sustentan la sanción escrita en el Ministerio del Trabajo. También en el oficio se pide a la Asamblea que retome de inmediato el debate sobre la carta que envió Abad en septiembre para que se pronuncie sobre su caso e inicie un proceso de fiscalización a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. También piden que esta investigación del legislativo se extienda a la presidencia. Bueno, algunas cosas han pasado. Ha seguido toda una ruta el gobierno para retirar a Verónica Abad del camino, además de esto que ocurrió en el Ministerio de Trabajo, de suspenderla de su cargo sin sueldo por 5 meses. Hay cuestionamientos que mencionan que el reglamento de la Ley de Servicio Público señala un máximo de 30 días. Además, que hay que tomar en cuenta que Verónica Abad no es una funcionaria cualquiera, sino es una vicepresidenta y ostenta un cargo que es de elección popular. Entonces, allí como que las cosas se complican. Vamos a preguntarle justamente al doctor Stalin Raza, abogado especialista en Derecho Constitucional, sobre su criterio de esto que ha ocurrido con Verónica Abad. El argumento es jurídico y técnicamente sencillo: abandono injustificado del cargo por 3 o más días. Y aunque antes del gobierno había dejado en claro que la motivación es política, porque desde el inicio ya se declaró a Abad como enemiga del gobierno, y afirmaron incluso ministros que era nefasto que le reemplace al presidente Nova cuando esté de candidato durante la campaña. Bueno, esta es la motivación que se da. Hay quienes creen que es forzado el asunto y bueno, ya hay un reemplazo. Sarija Moya es la nueva vicepresidenta que está encargada. ¿Cómo vemos todo esto, doctor Stalin Raza? Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su criterio sobre lo que está ocurriendo y lo que también las acciones que va a interponer la vicepresidenta Verónica Abad sobre esta suspensión? Bienvenido. Buenos días, Verónica. Muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para la audiencia de Radio Sucesos. Y yo creo que es importante irse haciendo algunas preguntas. Yo creo que nuestros radioescuchas se harán algunas preguntas y creo que es necesario las contestando de la siguiente forma. ¿La señora Verónica Abad es servidora pública
Y la respuesta es sí, es servidora pública. La Constitución, desde la Constitución de Montecristi, establece que toda persona que preste cualquier tarea, cualquier función para la administración pública es un servidor público. Ese es el genérico. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿la señora Abad, siendo servidora pública, podría ser destituida o suspendida mediante un sumario administrativo? Y ahí la respuesta es no. No porque no sea funcionaria o servidora pública, lo es. El tema es que ella, como vicepresidenta de la República, tiene un régimen especial establecido en la propia Constitución para establecer cuándo debe ser suspendida, cuándo está cesando, cuándo está, perdón, ausente de manera temporal, cuándo está ausente de forma definitiva y cuándo se la puede destituir. Y las causales son específicas, están establecidas en el artículo 129, 130 de la Constitución, y la forma en la que tiene que hacérselo es de la misma forma que el presidente de la República. Eso está previsto en el 149, 150 de la Constitución. La vicepresidenta fue electa, a diferencia de un funcionario público que ingresa al sector público mediante un contrato, mediante un nombramiento provisional o mediante un concurso de méritos y ocupa un nombramiento definitivo. Ella no tiene esa calidad. Ella fue electa por votación popular y esto es un tema muy importante, quizás el más importante de todos. Porque en razón de eso, ella tiene un régimen especial previsto en la Constitución para la forma en la que tiene que ser separada de su cargo. Y no es mediante el sumario administrativo. No porque no sea servidora pública, lo es. Pero su régimen de disciplinario y su régimen de sanciones, de prohibiciones, de inhabilidades, lo prevé la propia Constitución, no la ley orgánica del servicio público. Porque Claro. además hay una cosa importante. Hay que respetar el principio democrático. Al ser servidores públicos electos democráticamente, su régimen de inhabilitaciones o de separación no puede ser el mismo de un funcionario que no entra en esas condiciones al servicio público, es decir, que no es electo. Precisamente para prevalecer ese equilibrio, ese sistema de pesos y contrapesos que establece la Constitución. Y además, siendo como es el gobierno, un gobierno presidencialista, donde las dos únicas funciones que tiene la vicepresidencia de la República como institución son reemplazar naturalmente al presidente de la República en caso de falta del presidente de la República, ya sea temporal o definitiva, o ejercer las tareas que el presidente de la República le atribuye, y esto es lo último que ha sucedido, ¿no? El presidente de la República a ella le ha atribuido la tarea de representarle al Ecuador ante el gobierno de Israel, y luego la movilizaron hacia Turquía. Claro. En esa función no es que el presidente de la República le convierte a la vicepresidenta de la República, y esto es importante también aclarar, y decirlo así, ¿no? Un poco gráficamente, fuera de los tecnicismos que a veces ayudan a confundir más que aclarar. Por el hecho de haberle designado para esa tarea o haberle atribuido esa función al el presidente de la República a la vicepresidenta, eso no le convierte a la vicepresidenta en embajadora, no le quita la condición de vicepresidenta de la República, sino que le ha encargado temporalmente esas actividades porque la Constitución le permite hacerlo al presidente de la República. Pero ni siquiera los embajadores están sometidos a la ley orgánica del servicio público. Ellos están sometidos a su propia ley del servicio exterior, están excluidos del servicio público por expresa disposición de la propia LOCEP. Entonces, fíjese usted que aquí lo que existe es una gran cantidad de enredos y de equivocaciones jurídicas que los jueces, cuando la señora Abad reclame judicialmente, tendrán que declararlos si es que hay derecho y si hay comprensión adecuada del derecho y no hay interferencias políticas en los jueces en este país. Pero eso respecto del sumario disciplinario y respecto de la segunda función que tiene la vicepresidenta, que es cumplir con las tareas que le asigna el presidente de la República. Pero la primera no ha sido tocada. La primera es una función natural que tiene la vicepresidenta, que no la ha perdido porque es vicepresidenta, y que es la de reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. Es decir, cuando el señor Noboa se vaya a hacer campaña política y tenga que pedir licencia por ese efecto, la señora Abad, que sigue siendo vicepresidenta de la República, tiene que reemplazarle, porque esa es su tarea. No ha cambiado, no ha mutado de ser vicepresidenta de la República. Y la suspensión que se le ha hecho, que también es ilegal, y eso ya sabrán argumentar los abogados de la vicepresidenta de la República, porque no correspondía esa sanción. Si alguien se ausenta 3 días del trabajo, un funcionario público cualquiera, no un dignatario de elección popular, un funcionario público cualquiera, esa destitución, no ninguna suspensión. Eso se llama principio de legalidad. Y el principio de legalidad manda que se apliquen las sanciones que están previstas en la ley, no otras, al antojo del funcionario que está aplicándolas. Es decir, suspensión bajo ningún concepto cabía. Destitución, mucho menos. Es un tema que discutirá la vicepresidenta en sede jurisdiccional,
Pero por ahora ella sigue siendo vicepresidenta de la República y cuando el señor Noboa se vaya a hacer campaña tendrá que reemplazarle cuando él pida la licencia. Esto en términos muy generales y como para que se entienda de manera un poco más pedagógica el asunto. Muy didáctico, doctor Stalin Raza. Y bueno, yo quiero leerle un poco el argumento que da la ministra de Trabajo que estuvo en una entrevista en televisión en Ecuador TV. Y bueno, ella mencionaba que es una decisión constitucional la que se ha cumplido en la sustanciación del sumario administrativo en razón de que la señora Abad perdió la acción de protección que fue presentada por ella en contra del Ministerio del Trabajo. En ese sentido, explicó la ministra que la abogada sustanciadora del sumario utilizó el principio de proporcionalidad que se establece en la ley. En la norma, dijo la ministra Núñez, la sanción máxima de estos casos es de 24 meses, es decir, 730 días, y lo que se ha aplicado es una proporcionalidad equivalente al 20%, que son los 150 días, que es lo que resultó de este caso. Además, apunta la ministra de Trabajo que Abad no ha sido ni destituida ni tampoco inhabilitada y esto, como no está inhabilitada, puede cumplir otros cargos por los que ya hay un respeto a sus derechos. ¿Cómo ve estos argumentos? Y también tomando en cuenta que el gobierno ayer mismo ya nombró a una vicepresidenta sustituta, a la ministra Sarija Moya. Pues son argumentos, primero, carentes de toda lógica jurídica, ¿no? No tiene ningún sentido jurídico afirmar lo que se afirma. Usted no puede ponerle, si la ley le dice a usted, una persona que mata va entre 8 y 25 años a la cárcel, por principio de proporcionalidad, usted no le puede poner 5 o 6 porque le cae bien o porque no ha sido tan malo o ponerle 50 porque le parece muy malo. No, no, usted tiene que manejarse dentro del rango que le permite la ley. Eso se llama principio de legalidad. Y la ley establece que para la falta administrativa de la que se le está acusando a la vicepresidenta, que es no presentarse en su lugar de trabajo en Ankara, en la embajada de Turquía, por 3 días, lo que cabe es la destitución. Es lo que dice la ley. No hay forma de evadir aquello. Pero ese no es el problema. El problema es que el argumento, aparte de no ser jurídico, es un argumento perverso y lo que esconde en realidad es oscuras motivaciones de tipo político, sacarle del juego a la vicepresidenta, ponerla en una suerte de limbo jurídico para impedirle que cuando tenga que ejercer la función de reemplazo del presidente de la República, ella esté suspendida en este limbo jurídico, en este purgatorio de la situación jurídica de ella para no poder ejercer el reemplazo cuando el presidente tenga que solicitar licencia. Claro. Acordémonos que el presidente de la República se empecinó en no solicitar licencia. Incluso pidió al Procurador General del Estado que le haga un pronunciamiento a medida diciendo que él no debía solicitar licencia. El Procurador General del Estado le dijo, no, señor, usted, al igual que todos los funcionarios que optan para una reelección, y aquí no se escude usted detrás de una sentencia de la Corte Constitucional que no dice lo que usted dice que dice, pero usted tiene que solicitar licencia. Entonces, viendo que ese camino no le resultó favorable, ahora busca la forma de sacarse un personaje incómodo, que es a quien él eligió, porque no lo designó ninguna otra Nadie le persona, sino impuso. él para su binomio. Él la Así es. designó, la eligió, la escogió, la puso como su binomio, ganó las elecciones así, y ahora tiene que reemplazarle, le guste o no, cuando él tenga que irse a la campaña y solicite licencia. Porque aquí no es un tema de que yo quiero salirme con todo lo que me gusta. En un gobierno, en un Estado de Derecho sometido a leyes, las personas no podemos hacer las cosas a nuestro antojo. Si el presidente quiere presentarse a una reelección, tiene que saber que tiene que pedir licencia y tiene que saber que quien le reemplaza es el vicepresidente. Eso lo dice la Constitución o la vicepresidenta. Si no, no se presente a la reelección. Si no quiere arriesgarse a que en ese mes la vicepresidenta le quite el sillón o le quite la pelotita del partido, pues entonces no se arriesgue y no se presente a la reelección. Pero si ya decide, juegue con las reglas del juego. Esto no es que si no me dejan hacer el gol sin tener arquero y sin poner el árbitro a mi servicio, me encapricho, me cojo la pelota y me retiro del partido. Así no se trabaja, no se maneja un Estado y no se puede eh, articular argumentos perversos y falaces para encubrir lo que realmente creo que la comunidad jurídica y toda la comunidad que nos escucha se dará cuenta, la comunidad jurídica de la relación jurídica que esto constituye. Y la ciudadanía que nos mira y escucha y que ve asombrada todos los días lo que está pasando, que se da cuenta del juego perverso en el político en el que se le está metiendo al país. Así es. Ahora, Abad, de momento, bueno, según dice la ministra de Trabajo, está inhabilitada, bueno, está suspendida, perdón, ha dicho que no está ni destituida ni inhabilitada. En todo caso, se nombra a una nueva vicepresidenta encargada. ¿Qué?
¿Qué consecuencias podría acarrear todo esto, hablando del tema legal? Porque Abadi ha dicho que va a interponer los recursos que sean necesarios para evitar que se le haga esta suspensión. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas, legales que se podría enfrentar el presidente, la vicepresidenta encargada y bueno, también pensando en cortes internacionales, ¿no? Bueno, más allá de que la defensa de la señora Abad tiene todas las opciones para presentar una acción de protección, también las tiene para presentar una acción contencioso administrativa, si así lo elige. Yo creo que no sería el camino más adecuado, ni que debería elegirse ese. Más allá de aquello, digamos, para impugnar esta suspensión, esta sanción administrativa que se le ha puesto, la persona que vaya a posesionarse o que vaya a tratar de ejercer el cargo de vicepresidenta de la República en su reemplazo, se arriesga muchísimo a que sea denunciada y a que sea procesada penalmente más adelante por el delito de usurpación de funciones. Ella efectivamente no es, bajo ningún concepto, va a poder ser vicepresidenta de la República por ningún título, y entonces se arriesga a eso, a ser sancionada por ese delito, usurpación de funciones. Y el presidente de la República en funciones se arriesga también más adelante a que se le procese y se le acuse por el delito de alzamiento en contra de la Constitución y de desconocimiento de la Constitución. Está previsto en el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Como la Fiscalía ya nos tiene acostumbrados, seguramente lo procesará después de los días en que él ejerza como presidente de la República. Así le ha pasado a todos los presidentes, ¿no? Usted mira Ah, a Correa, a Moreno, a Lazo, les ha pasado que después de dejar de ser presidentes de la República son procesados penalmente. Así que el señor Noboa también se arriesga en este caso y por este concepto a ser procesado más adelante por alzarse en contra de la Constitución, tratar de desconocer la voluntad popular que eligió junto con él a una vicepresidenta para con estos artificios y argucias y leguleyadas sacarla del puesto por 150 días y aprovecharse de eso para hacer campaña política sin que ella lo reemplace, puede ser constitutivo también de delito. Y más adelante veremos qué es lo que ocurre. Vamos a ver, la Asamblea ha anunciado también denuncias penales. Vamos a ver en qué sentido las orienta hacia la Fiscalía General del Estado, ¿no? de momento, según lo que mencionaba Abad, que interpondrá una acción de protección, me imagino que también interpondrá una medida cautelar. Esto podría frenar entonces que se le dé esta suspensión. Esto podría tener carácter inmediato, doctor Stalin Raza. Si es que los jueces funcionan como deberían funcionar en un país más o menos organizado jurídicamente y civilizado, que el Ecuador de estos días no lo es, lamentablemente, entonces deberían prosperar las medidas cautelares y debería suspenderse esa decisión de la ministra de Trabajo por injurídica inconsulta. Pero los jueces en este país son jueces atemorizados, lamentablemente, y son jueces, además de atemorizados, hoy, en estos días en el país, son jueces que tradicionalmente se alinean con el poder. Eso es una condición casi natural de los jueces en el Ecuador. Entonces, vamos a ver si los jueces definitivamente deciden de manera independiente, si el juez al que le ha tocado esta acción de protección decide de manera independiente, o si se doblega a los intereses políticos y a los intereses del poder. Si es que este es el caso, negará las acciones de cautelares y negará la acción de protección, y la vicepresidenta de la República se quedará para reclamar después de muchos años ante la Claro. Corte Constitucional o eventualmente ante cortes internacionales. Por eso digo yo, es importante también que toda la institucionalidad reaccione. Los jueces con independencia, la función legislativa con la condición de fiscalización que tiene que ejercerla, pero adecuadamente reconociendo, ratificando la condición de vicepresidenta de la República que tiene la señora Abad, porque el único órgano competente para destituirla es la Asamblea y ella no lo ha hecho, reconociendo esa situación porque es un reconocimiento de tipo político también, y enderezando las acciones que tenga que enderezar ante la justicia también, ante la Fiscalía, ante la Contraloría General del Estado, para que se haga un análisis de toda esta actuación arbitraria, discrecional y con el exclusivo interés de favorecer a una persona en un interés y en un capricho político. Bueno, es grave, preocupante lo que está pasando y una pregunta final, doctor Stalin Raza, quien es abogado especialista en Derecho Constitucional. ¿Cuál es el precedente si es que se da paso a esta suspensión? ¿Qué precedente queda para futuro?
El precedente, y es gravísimo, es desconocer el principio democrático. En el Ecuador progresivamente venimos desconociendo el principio democrático desde hace algunos años ya y con algunas decisiones de varias instituciones del Estado. Pero este sería el precedente más grave porque se desconoce un precedente democrático de un funcionario que pertenece a la misma función del Estado. El presidente de la República está tratando de bajarse a su propia vicepresidenta que fue electa con él, con el voto popular. La Constitución establece un régimen especial de inhabilitaciones y de destitución para este tipo de funcionarios. No se puede acudir o tratar de aplicar los mismos regímenes que los funcionarios públicos que no gozan de esa legitimidad democrática a una persona que sí lo hace. Ojalá también la Asamblea Nacional se decida por presentar una acción de interpretación constitucional ante la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional de una vez y por todas esclarezca la diferencia entre estos regímenes, porque la misma Corte Constitucional ha sido permisiva en esto. Cuando destituye, por ejemplo, destituyó a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electos ya por votación popular, asimilando el régimen de inhabilidades también a los de los otros funcionarios, la Corte dejó abierta esa posibilidad. Y es necesario que la Corte aclare ese mal precedente que tuvo y que en esta ocasión ojalá la Asamblea lo proponga y la Corte se pronuncie inmediatamente en una interpretación de la Constitución de carácter obligatorio que no se puede destituir a funcionarios a dignatarios de elección popular, aplicando el mismo régimen disciplinario del resto de funcionarios públicos. Bien, muchísimas gracias al doctor Stalin Raza, abogado especialista en Derecho Constitucional. Muy claro todo lo que nos has dicho, muy didáctico y lo que resulta es bastante preocupante para la institucionalidad de nuestro país. Gracias, doctor Stalin Raza, por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre un gusto, hasta luego.